Así se descubrió el lugar. En 1978, el doctor Payson Chips de la Universidad de Colorado de Estados Unidos realizó el primer trabajo. Él excavó la estructura 1 hasta inicios de la década de los 80. Después fue necesario usar radares y sonares para en el subsuelo, en la tierra o fallas. Aquí, no sé si han visitado San Andrés, recuerdan que hay montículos que son como pequeñas elevaciones, el terreno ahí es bastante plano y de repente hay un montículo o una anomalía. Entonces aquí el terreno no presentaba esas características, por eso usaron los radares y sonares para poder detectar las estructuras. En el caso del lugar, al inicio se detectaron 18 estructuras, luego los trabajos han continuado y según los arqueólogos se ha excavado nada más un 8 o un 10%, son 10 estructuras las que van a observar en el recorrido. La causa de que las estructuras o las casas fueran preservadas fue la erupción de loma o laguna del volcán. No es muy conocido por la escala que le dan a la mayoría de mapas. Se encuentra en esta dirección a menos de 1 kilómetro de distancia. Depositó el volcán 14 capas de ceniza alrededor del año 600 y fue la ceniza la que ayudó a preservar. En el caso del lugar se vuelve importante porque es el único sitio del área maya que nos muestran cómo vivían la gente común. En los otros lugares hay pirámides, templos, castillos, palacios, pero no casas. Estas casas fueron construidas sobre un piso de origen volcánico alrededor del año 550 después de Cristo. Son casas de bajareque o bahareque, que es un armazón de varas que se cubre con barro. En el recorrido ustedes van a observar varas, madera nueva, porque la original se desintegró. Esto también pasó con las plantas. La ceniza cubrió. Cuando los arqueólogos excavaban, descubrieron pequeños orificios, estudiaron esos orificios, aplicaron yeso dental líquido, dejaron que el yeso se secara, removieron la ceniza alrededor del yeso y obtuvieron los moldes de las plantas. Moldes de los cuales ustedes van a observar algunos en el estudio. Han encontrado maíz, han descubierto yuca, entre otras plantas. En el caso de las semillas que estaban dentro de vasijas cuando ocurrió la erupción, se preservaron, la mayoría de esta carbonizada, y también van a poder observar en el museo. Hay semillas de cacao, frijol, chile. Las vasijas, cuando cayó la ceniza, por la presión se fragmentaron, entonces fueron o las llevaron a un laboratorio de restauración, las limpiaron, les colocaron un número de catálogo y es como 3 estructuras conformaban una casa: el lugar donde comían, dormían, la bodega y la cocina. Todo estaba distribuido con zonas agrícolas suficientemente grandes para producir alimentos para una familia y áreas libres o patios para desarrollar diferentes actividades. Las casas parecen pequeñas porque están separadas y la mayoría de actividades eran fuera de las estructuras, no dentro como pasamos nosotros la mayor parte del tiempo hoy en día. Entonces van a observar esto en el área 1, una circular que era la cocina, una plataforma que las paredes cayeron y fueron removidas las paredes por los arqueólogos, que fue una bodega, y los lugares habitacionales o cuartos se caracterizan porque hay una plataforma que fue usada como una banca o una cama. En el museo hay diferentes temáticas, inicia con el contexto geográfico, luego habla de la vulcanología, el hallazgo y el proceso de excavación. Van a observar el museo, luego van a salir a la zona arqueológica. La primera estructura con la que van a encontrar fue utilizada como una bodega. En esa bodega encontraron vasijas con semillas, cacao, frijol, el resto de un petate, y hay una caja. Esa caja la han colocado los arqueólogos para proteger el molde de un canasto. Luego está la estructura 3, que es la más grande del recorrido. Las paredes se construyeron nada más de barro. A esa técnica le llaman tapia o tapial. Van a ver que hay orificios en las paredes, esos eran nichos para almacenar cosas, se supone. Y en el cuarto de la izquierda, en la estructura 3, hay 2 plataformas que fueron usadas como bancas o camas. Cerca de esa estructura hay un orificio grande y ese orificio lo hicieron los arqueólogos para llegar al suelo original. Encontraron varias marcas o huellas de pie y por las huellas se supone que la gente pudo haber medido entre 1,40 metros a 1,60 metros de estatura.
Al salir del área 3 van a ingresar al área 2. En el área 2 hay 3 estructuras. A la izquierda van a ver un lugar habitacional. En ese lugar encontraron un nicho. En el nicho platos que contenían restos orgánicos de comida y marcas o huellas de dedos. Las personas que vivieron aquí comían usando 4 dedos, de la parte baja de la vasija hacia la parte superior, usando los dedos como una cuchara. Al medio hay una plataforma donde encontraron diferentes objetos, entre esos objetos para la joyería, cuentas de jade. Descubrieron también conchas talladas para diferentes usos. Frente a ustedes, al fondo del área 2, van a ver el sauna o el baño de vapor, que es la estructura 9, usado para purificarse, y al ser es una comunidad agrícola se supone que también para las mujeres para el parto. A la izquierda de esa área van a ver como varitas en el piso, y eso era un cultivo de maíz o una milpa. Al salir del área 2 van a observar el río sucio o Nixapa, que significa río de cenizas. Es de donde ellos se abastecían con el agua para vivir. En el área 1 hay 5 estructuras. La primera que va a observar fue la casa de trabajo de un curandero, algo parecido a un chamán. Luego hay otra estructura que fue como un complementario de la número 12, que fue la casa del chamán. Una estructura para almacenar objetos de tipo religioso y para preparar la comida que se iba a ofrecer en una fiesta. En el área 1 están las 3 estructuras que les mencionaba: la circular, la plataforma en la cual las paredes cayeron, y el lugar donde comían y dormían para conformar la casa. También hay surcos o filas donde ellos plantaban. Esto formó parte de una población. Son 546 kilómetros cuadrados los que conforman el valle de Zapotitlán. Nosotros estamos ubicados en ese valle. ¿Cómo se llama el valle? ¿Cómo dice? Zapotitlán. Son 546 kilómetros cuadrados, y la capital o el lugar más importante en este periodo fue San Andrés, que está a 5 kilómetros en línea recta hacia el sur. En San Andrés hubo política, comercio, religión, y esos eran lugares para vivir, para cultivar. También elaboraban diferentes objetos. Les mencionaba algunos objetos encontrados en el museo, les hablaba de la cerámica. También van a observar algunos huesos. En algunos casos fueron usados como herramientas, huesos de animales, huesos de personas hasta el momento no se han encontrado. Se supone que la gente tuvo tiempo de escapar, por ese motivo no hay restos humanos. Van a haber unos dientes en el museo, pero les mencionaba que no han encontrado restos humanos, así que esos dientes los encontraron sobre la ceniza de Loma Caldera. En esta zona, luego que habitaron los mayas, que decayó la civilización, hubo un grupo llamado pipiles, que nosotros conocemos por la historia acerca de los pipiles. Incluso San Juan Pico se supone que es de origen pipil. Al ser este el único sitio del área maya que los muestra cómo vivía la gente común, el sitio también cumple con 2 de los requisitos solicitados por la UNESCO para ser declarado Patrimonio Mundial. Uno, el alto grado de conservación que presentan las estructuras, y otro que muestra algo único de una cultura, en este caso de los mayas.
Del espléndido paisaje del mundo maya surgió una civilización altamente desarrollada que floreció mientras Europa se encontraba sumergida en el oscurantismo. Los mayas llevaban ventaja a sus contemporáneos en todo. En el apogeo de su desarrollo, entre el 200 y 900 AD, construyeron templos y centros ceremoniales comparables a las pirámides de Egipto. Desarrollaron un calendario más preciso que el que actualmente utilizamos. Trazaron el curso de Venus. Predijeron acertadamente eclipses solares y lunares. Inventaron un complejo sistema de escritura y desarrollaron técnicas de agricultura altamente sofisticadas. Después, esa civilización misteriosamente decayó. Los principales centros ceremoniales de toda la región fueron abandonados a principios de los 900 y poco a poco fueron sepultados por las selvas de Chiapas y Guatemala. Otros centros ceremoniales como Chichén Itzá en el norte de Yucatán sobrevivieron. Cuando el español Hernández de Córdoba llegó a la península de Yucatán en 1517, la civilización maya era solo la sombra de su anterior gloria. Nadie sabe realmente por qué fueron abandonados los centros ceremoniales en Chiapas y Guatemala, pero los estudiosos en la materia sostienen la teoría de que los mismos mayas tuvieron algo que ver con su caída. Sin duda la presencia de invasores como los toltecas y posteriormente los guerreros tzitzaes jugaron un papel importante en la decadencia de la civilización maya. Nuevas culturas fueron adoptadas, el enfoque arquitectónico y religioso cambió y la guerra inevitablemente estalló entre grupos rivales. Las tensiones entre la población también tuvieron que ver en la caída de la civilización maya. Hacia el 1546, los españoles conquistaron la mayor parte de la península de Yucatán. Aún después de la conquista, los mayas se siguieron resistiendo al dominio español. Su última fortaleza fue Tayascal, a orillas del lago Petenitza, en las profundidades de la selva guatemalteca. El pueblo maya es un grupo homogéneo que ha ocupado casi siempre el mismo territorio durante miles de años. Estas personas hablan de una treintena de lenguas, tan parecidas que los lingüistas han concluido que todas ellas tienen el mismo origen. Una lengua proto-maya que podría ser tan antigua como de 7000 años atrás. La evolución en el sitio de su lenguaje implica que los mayas eran habitantes originales permanentes de esta región, y da a entender que los 2 millones de mayas que viven actualmente comparten probablemente una antigua raíz genética común. Los mayas no tenían poder político centralizado. Ellos desarrollan una cultura común, absorbiendo y desarrollando elementos tomados de sus vecinos. El largo calendario, la escritura con glifos y los principios fundamentales de su religión pueden ser directamente correlacionados con los olmecas por el intermedio de Izapa. La civilización olmeca desapareció antes de la llegada de Cristo, pero su herencia fue la base de todas las civilizaciones mesoamericanas, tales como las de los zapotecas del monte Alban, la de la gran Hemogénea de Teotihuacán, la de los toltecas de Tula y finalmente la de los aztecas. Los mayas recibieron también influencias por Teotihuacán, que controlaba las tierras altas de México desde el primero al séptimo siglo. Su edad de oro duró unos 5 siglos, del 300 al 800 AD. Luego ellos cesaron de construir templos, declinaron y se fragmentaron en diversos estados que fueron un botín fácil para las fuerzas invasoras del norte, como los toltecas, que habían sido desalojados de Tula hacia el fin del 10º siglo. Estos últimos se volvieron la élite dirigente de los mayas durante el periodo post-clásico. Los dioses toltecas fueron agregados al panteón maya, pero los toltecas fueron absorbidos y ellos adoptaron la lengua maya yacateca. Los mayas estaban organizados en ciudades-estados, que a veces se ayudaban, que a veces se combatían, pero ellos compartían las mismas creencias y se sometían a sacerdotes cuyo poder provenía de sus conocimientos en astronomía, matemáticas y numerología. Los mayas eran muy conscientes del paso del tiempo. Ellos registraban algunas fechas sobre estelas y probablemente muchas en libros actualmente perdidos,
porque los sacerdotes españoles los destruían sistemáticamente para hacer desaparecer toda la marca de creencias paganas. Los mayas rindieron culto a las fuerzas de la naturaleza. Esto nos demuestra que la cultura maya era politeísta. Todas las creaciones mayas están fundamentadas por una concepción religiosa del mundo, ya que éste se concibe de origen divino y permeado por energías sagradas que determinan todo acontecer. Estas energías son los dioses, que encarnan las fuerzas de la naturaleza, como los astros y la lluvia, y también son energías de muerte, como los dioses que producen enfermedades y la misma muerte. Pero esas deidades también tienen aspectos animales. El sol se manifiesta a veces como una guacamaya o un jaguar, la lluvia como una serpiente, la muerte como un murciélago o un búho. En las artes plásticas se representan como seres fantásticos, mezcla de varios animales y formas humanas que llevan a un atributo animal y vegetal, como ojos de serpiente, garras, colmillos y hojas saliendo de su frente. El universo está constituido por 3 grandes planos horizontales: el cielo, la tierra y el inframundo. En el cielo, dividido en 3 estratos o niveles, reciben los astros, que son dioses, como la luna y Venus. El espacio celeste está representado por una deidad llamada Itzamna, el dragón, que se representa como una serpiente emplumada de 2 cabezas, o un dragón, mezcla de serpiente, ave, lagarto y venado. Este dios, que es el supremo de la religión maya, simboliza la energía fecundante del cosmos, que infunde vida a todo el universo. La tierra es una plancha plana que flota sobre el agua, pero también se concibe como un gran cocodrilo o lagarto, en cuyo dorso crece la vegetación. Los mayas yucatecos la llamaron Chucmamul Ain, gran cocodrilo ladoso. Los mayas clásicos desarrollaron, según las regiones, diversos estilos de arquitectura, pintura, escultura y otras artes, en las que se desplegaron un alto grado de calidad técnica. La labor de los artistas estuvo íntimamente relacionada con las características sociales, culturales y políticas de su entorno. El despliegue ritual era esencial para reafirmar el poder político. Los grandes conjuntos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos servían como escenario para la actividad ritual y cortesana, la cual involucraba el uso de artefactos lujosos, complejamente elaborados, tales como vestimenta, adornos personales y otros de uso ritual. Entre dichos objetos de lujo, también formaban parte de utensilios funerarios, cuyo grado de elaboración reflejaba la categoría del individuo en vida. En buena medida, el arte del periodo clásico se derivó de modelos organizados durante el preclásico. Sin embargo, fue en el periodo clásico cuando se alcanzaron los niveles más altos de elaboración artística, tanto en las artes monumentales como en los objetos portátiles. La planificación de los centros ceremoniales mayas siguió la topografía y condiciones del terreno, lo que determinó las diferentes formas y estructuras de las edificaciones. La arquitectura maya participó de las características generales de las culturas americanas, pero tuvo modalidades especiales, incluso dentro de su propio estilo. El arco falso, bóveda maya, cresterías o peines, estelas y altares, etc. Se registraron varios estilos arquitectónicos, como el estilo Petén, el estilo Usumacinta, estilo Puc, y hubo además otro detalle muy valioso, el de la pintura integrada a la arquitectura. Incluye una gran variedad de manifestaciones: altares, estelas, lápidas, dinteles, zoomorfos, tableros, tronos, jambas, columnas, figuras de bulto y marcadores de juego de pelota. Sus principales características son la utilización del relieve, la monumentalidad en el tratamiento de los temas, el uso del color en el acabado superficial, la dependencia del ámbito arquitectónico, la profusión de signos caligráficos y ornamentales, la relevancia de las líneas curvas y el carácter abigarrado y escenográfico de la composición. El museo en el cual estamos se llama Gobierno de la Persona. Fue el que impulsó la cultura en el país
salas de exposición, dos de la época precolombina y una de la etapa colonial. En este espacio hablamos un poco de la ocupación, investigación y vulcanología. Hacia el frente se encuentra lo que es el mapa de Mesoamérica. Mesoamérica es una zona geográfica donde se desarrollaron diferentes grupos culturales. Entre esos grupos estaban los mayas. Se dan del norte de México hacia Costa Rica. San Andrés se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad. Estamos a 32 kilómetros de San Salvador, carretera que conduce hacia Santa Ana, en el municipio de Ciudad Arce. Y este sitio fue ocupado y desarrollado por los mayas. El reporte arqueológico en cuanto a ocupación más antigua del sitio data del periodo preclásico, en los años 900 al 250 a.C. El desarrollo es en el periodo clásico tardío, en los años 650 al 900 después de Cristo. Estos grupos culturales, como ustedes lo saben, tenían y representaban a más de 60 dioses, una religión politeísta. Y aquí vemos la representación del dios del viento, Kukulcán, a través de la serpiente. Está hecha en piedra y en tapetate. De igual forma, estamos dentro del Valle de Zapotitlán, son 550 kilómetros cuadrados, donde se ha detectado más de 280 sitios arqueológicos, pero sería este el más grande y el más importante. Aquí los mayas vendrían a hacer el comercio, la política y la religión. Ellos tenían una vida cotidiana, se dedicaban a la caza, a la pesca, a la agricultura. La alimentación era el maíz, el frijol, el chile, el tomate y la calabaza. Este tipo de metates posiblemente se usó en ritos ceremoniales o especiales. A este extremo tenemos instrumentos de vientos, pitos, silbatos que posiblemente se usaron en ritos ceremoniales. Las conchas demuestran el comercio que tuvo San Andrés con los mayas más cercanos a las playas, a las costas. En la cerámica se puede demostrar que el mono araña ya era visto en el pasado. Ahora en día, debido a la deforestación, ya no lo podemos apreciar. San Andrés ha sido sepultado, soterrado por diferentes erupciones volcánicas. Por esa razón, ustedes ahora en día únicamente van a ver la punta de la pirámide. La plataforma está mucho más abajo, que en gran parte fue cubierta por la ceniza del volcán Ilopango, volcán Caldera, Boquerón y el Playón. Vemos material volcánico de esta zona, donde se refleja la huella de la vegetación que quedó sepultada por la ceniza volcánica. Perdón, ¿fue la misma que sepultó a las joyas de Serena? En un periodo sí. ¿O fue otra después, anterior? ¿A qué erupción se refiere? A la que enterró todas las joyas de Serena. Perdón, a las joyas de Serena. La que sepultó Joy de Serén se refleja en este área con el color café. Es la erupción de Loma Caldera en el año 600 después de Cristo. O sea que aquí ha habido doble sepultura. 4 erupciones volcánicas. 4. Exacto. Ah, eso que gracias. Bueno, de esta forma se encuentra muchas veces la cerámica totalmente destruida. Luego se restaura y se exhibe en los museos. Así que al frente se encuentra parte de la primera etapa de excavación de San Andrés. Él es el doctor Stanley Bowes, el pionero de la arqueología en El Salvador. Trabajó en sitios arqueológicos como Cibotán, Tazumal y San Andrés. Los lentes pertenecieron a él. Algunas herramientas que usó él en el momento de excavación. Este sitio ha sido objeto de diferentes estudios, tanto vulcanología como arqueología. Hasta la fecha, posiblemente se ha excavado un 5%. Falta por excavar 95%. Diferentes imágenes fotográficas que nos muestran cómo estaba el sitio antes y durante la etapa de investigación. La estructura número 3, que fue investigada en 1977 y 78, nos muestra una escalinata donde al fondo se encontró un cráneo humano que vamos a ver en la segunda sala. Este lugar ha sido ocupado por diferentes grupos culturales, como los mayas y los pipiles. En la cerámica que se ha encontrado se reflejan los 3 periodos de ocupación: preclásico, clásico y posclásico. La cerámica más antigua son estos sellos y estas figuras. Los sellos posiblemente sirvieron para tatuar la piel o decorar la cerámica. Las figuras posiblemente juguetes de los niños. Estas 3 piezas en lo particular
en el periodo postclásico temprano, en los años 1000 al 1200 después de Cristo, posiblemente hechas por la cultura pipil. Una fotografía aérea que muestra la Acrópolis, donde vamos a pasar en unos minutos. Preguntas en la primera sala. Avanzamos por acá. San Andrés fue encontrado en 1892 por Montesson de Bayore. Él era un explorador de origen francés y reportó la existencia de estos montículos dentro del valle de Zapotitlán. En 1910 nuevamente se hace mención de los montículos cuando fueron encontrados por un grupo de topógrafos que realizaban medidas dentro de la hacienda San Andrés. En 1940 inicia la primera etapa de excavación dirigidos por el arqueólogo John Dimick, de origen norteamericano. A nuestras espaldas se encuentra una maqueta hipotética. De esta forma se cree que sería este sitio hace más de 1400 años. Se divide en la Acrópolis y en la Gran Plaza. Es hasta acá donde van a poder llegar. Es la Acrópolis, es el área mayormente excavada. Acá se presume que es donde vivió el gobernante, el rey. Hubo espacio para política y la religión. Hacia el norte se encuentra un espacio público, un espacio abierto, donde posiblemente se dio el comercio, un intercambio o eventos públicos. Diferentes montículos que son pirámides que aún faltan por excavarse. La estructura 5, el Cerro Campana, fue excavada en 1996 y 97. O sea que ahorita no se termina de excavar. No, no se ha investigado por completo porque no hay un presupuesto para excavar. Aparte de ello, no se ha encontrado una forma adecuada para darle conservación o mantenimiento. En 1941, el doctor Stanley Bowes comienza a aplicar cemento sobre las estructuras como método de conservación y restauración. Las pirámides en gran parte están edificadas con adobe, barro, laja y tapetate. Los científicos determinan que San Andrés, en aquel momento de esplendor y desarrollo, la ciudad medía 3 kilómetros cuadrados. Ahora en día, el estado cuenta con 54 manzanas y media, donde existen más de 140 pirámides por excavarse. Esta fue excavada en 1996 y 97, y es acá donde se encontró la evidencia o ocupación más antigua de San Andrés. Se contempla del año 250 a.C. Para la cultura maya, las pirámides eran templos ceremoniales y tumbas para la clase gobernante, ya que en diferentes investigaciones, en algunas se han encontrado restos humanos. ¿Y cómo se llama? ¿Quién? La pirámide. En San Andrés, las estructuras no cuentan con un nombre específico, únicamente están enumeradas de acuerdo a la primera etapa de excavación: número 1, número 2, 3, 7, 5. A esta se le conoce como Cerro Campana por la forma que representa. ¿Hay otras preguntas? ¿Qué pregunta es? ¿Sí? Tengo entendido que las pirámides de Teotihuacán y las de Egipto están, esas pirámides tendrían que simbolizar las 3 estrellas grandes de la constelación de Orión. En este caso es eso lo que representa. No. En San Andrés hay más preguntas que respuestas. De hecho, no se sabe ni cómo se llamaba este sitio en el pasado. ¿Por qué razón? Porque no se ha encontrado algo palpable, algo científico que demuestre alguna teoría como usted o si los arqueólogos pretenden. Mucha gente cree que este lugar se llamaba Tecpan en el pasado, pero es falso, porque el arqueólogo, cuando yo estuve en la investigación, no encontró nada que diera información de ese tipo. ¿Sí? Podría ser algunos sitios como Chichén Itzá, Teotihuacán, Quiriguá, Bonampak y muchos más, como están mayormente investigados. Arqueólogos pretenden o creen que sí, las estructuras fueron edificadas o construidas en una constelación, pero en cuanto a San Andrés no hay nada de probable. De hecho, San Andrés se le da ese nombre porque estaba dentro de la hacienda San Andrés. ¿Hay otra pregunta? Perfecto. Sigamos. Anoten algunas cosas importantes.
Al igual que se les quieren preguntar, pregúntenle sin temor. Sí, este es el material obsidiana. La obsidiana es un vidrio de origen volcánico que se utiliza como navajas, raspadores o puntas de lanza. Esto sirvió como parte del comercio o intercambio. Posiblemente fue traído de Ixtepeque en Guatemala o La Esperanza en Honduras. Y aquí podemos ver el material de edificación de la pirámide de San Andrés. En gran parte es el adobe, es barro, se encuentra lo que es laja y lo que es el tapetate. El tapetate es ceniza volcánica petrificada. Y aquí vemos parte de la restauración empleada en el 1941 por el doctor Stanley Bowles, lo que es el cemento para conservación. Y esto es parte del repello o estuco original maya. Sobre este estuco está parte de lo que es el cemento para conservar. Este cráneo que vemos a este extremo fue encontrado al fondo de la pirámide número 3. ¿Qué es estuco? Es un repello, es una mezcla de barro con otros materiales, tierra blanca, piedra pulida, piedra fina. ¿Y para qué utilizaban eso? Para conservar o mantener las pirámides, es un repello. ¿Qué otros materiales se utilizaban para la construcción de las pirámides? San Andrés adoptó un tipo de artículo local. En este caso lo que había alrededor fue adobe, barro, laja y el tapetate. Muy bien, este cráneo presenta deformación frontal y occipital. Únicamente la clase gobernante, los reyes mayas, se deformaban el cráneo. Eso era para dar a conocer belleza y estatus social. Según el arqueólogo Paul Amaroli y muchos más, determinan que este fue un enemigo de este lugar, que posiblemente fue capturado en una guerra, en una batalla, traído acá, expuesto a la humillación pública y luego decapitado. Se cree que la cabeza fue puesta boca abajo. Cada vez que el gobernante subía a la estructura, se cree que pisoteaba el cráneo para demostrar humillación al pueblo al que le pertenecía. No sabemos cómo se llamaba o a qué grupo maya perteneció. Hubieron más de 250 grupos mayas y cada grupo habla diferente dialecto. ¿Para qué usaban esas plumas? Posiblemente un abanico. Hacia acá al frente se encuentra el hallazgo más importante de San Andrés. Es todo una ofrenda. Estaba dentro de la pirámide número 7. Fue investigada en 1977. Entre la ofrenda está una espina o aguja del pez mantarraya. Esto fue usado para los autosacrificios. Sirvió para perforarse el labio, la lengua, las orejas y en un dado caso hasta para adquirir sangre de los genitales. Tenemos una figura humana, un cuenco del Petén, espinas de pescados, aquí al centro, concha de tipo espondilus, una jadeíta, navaja ceremonial de obsidiana y al centro lo más emblemático y lo más importante, un pedernal excéntrico. Esto se cree que sirvió como un símbolo o cetro de poder. Se asocia a la clase gobernante, demuestra la importancia que tuvo San Andrés para las demás ciudades mayas, como Copán, Tikal, Chachuapa y Candelcuyo. ¿Sí? ¿Qué son esas conchas de tipo espondilus? Es una ofrenda. ¿Y para qué lo hacían? Podría ser que la ofrenda fue dirigida a un dios o a algún gobernante maya. Lo curioso es que estos objetos que estamos viendo acá no son propios del Salvador, ¿sí? En El Salvador no hay pedernal, ni mucho menos obsidiana, ni mucho menos jadeíta, ni mucho menos cerámica de tipo copador. Estos objetos fueron traídos podría ser Tikal, de Palenque, o una parte grande de Mesoamérica. ¿Con qué objetivo? Por dar a conocer la importancia que tenía San Andrés en aquel momento para él. ¿Sí? Tengo entendido que esas conchas solo en las costas de Perú, exclusivamente hay. No, se encuentra en el Pacífico, pero sí, en Perú se ha encontrado la evidencia. De hecho, para la cultura suramericana, las conchas tipo espondilus tenían más valor que el oro. Aquí vemos cerámica de tipo copador. Este tipo de cerámica fue vista en eventos religiosos, ofrenda a los gobernantes y a los dioses. Este es un perfumero.
Aquí vemos los malacates. Los malacates pues sirvieron para torcer la pita, la cual sacaban de la planta del maguey, del enequén. Esta es la fotografía de un aposento. El aposento es el palacio del gobernante o de una persona muy importante. ¿Sí? ¿Cuál es esa planta que se llama maguey? El enequén. ¿Ah? Es el enequén. ¿Quién? ¿Conoce el enequén? No. ¿No conoce el maguey? Se fabrican las hamacas, los lazos. Pues salir del museo vamos a ver el enequén. Afuera no pregunten. Este tipo de cerámica se le conoce como guatapa en gobe raspado. Este tipo de cerámica fue usado para elaborar los alimentos, posiblemente la chicha. A diferencia de la cerámica que forma parte de un comercio mucho más amplio. Los metales son las piedras para moler. Es una bebida fermentada a base de maíz. Parte de la conservación y restauración de las pirámides. ¿Algunas preguntas? ¿O preguntamos? Por acá. Ya esto creo que no se corresponde a ella. Sí, para Esto es la réplica de un obraje de añil. El obraje original se encontró accidentalmente en 1995. Fue investigado por los arqueólogos Paul Amaroli y Roberto Gallardo. El añil es un colorante natural, color azul índigo, que se obtiene de este arbusto que está acá. Se le conoce como jiquilite. Jiquilite es una palabra de origen náhuatl, significa hierba azul. Tras de nosotros está lo que es parte de esta etapa de excavación. El material de construcción es adobe, hay parte de piedra y en este caso no hay restauración, se encuentra tal como fue investigado. En 1658 fue sepultado por el lodo volcánico de la erupción del Tayón. Se encontró casualmente cuando se buscaba un mejor terreno o espacio donde edificar este museo. Cabe mencionar que el añil sirvió como la economía de El Salvador por más de 300 años. Con el hallazgo del obraje de añil se decide montar esta sala, la última. En este espacio se logra ver objetos del periodo colonial que no se han encontrado en San Andrés, fueron donados por familias de El Salvador. Aquí tenemos estribos de bronce, arma de fuego, espada, una punta de lanza. Vemos el tipo de arquitectura que se hizo, todo fue a la española. Hacia arriba se encuentran 6 mapas de la costa de El Salvador. ¿Y esto es aquí? Es una bala de cañón. Y de hierro. ¿Sí? Aquí vemos ejemplo de algunas imágenes que se trae de España con el objetivo de dar a conocer el cristianismo en nuestras culturas, ya que ellos, pues, como lo hablamos al principio, tenían una religión politeísta, adoraban a más de 60 dioses, como Kinish Ahau, el dios del sol, Kinish Kawil, el dios de los nobles o los más importantes, Shak, la lluvia, Kimi, el dios de la muerte. Vemos producto de exportación hacia España. En primer lugar es el cacao, luego el bálsamo y luego el añil. El cacao en un periodo fue visto como un trueque o intercambio. Del año 1000 hasta 1524 fue usado como una moneda. El bálsamo fue enfocado en el ámbito de la medicina. Y aquí vemos la fotografía de la planta del jiquilite, que es de este arbusto, de donde se obtiene el añil, el índigo, el colorante. El dibujo nos da la idea cómo posiblemente los mayas trabajaban en ese producto. Lo usaban artesanalmente para pintar telas, cerámicas o posiblemente el cuerpo en eventos religiosos o especiales. Existen 3 procedimientos ahora en día para poder adquirir el añil. Es el enfilo, el batido y el colado. El enfilo consiste en cortar el arbusto, la planta, ponerlo en agua por 24 o 48 horas. Entre más tiempo esté la planta en agua, despide mayor colorante. El líquido es movido por 4 o 6 horas. Al moverlo, se permite que el oxígeno y cambia el tono de un verde a un intenso. Finalmente, es colado y mezclado con la cal. La cal va a ser viscoso, lo ponían a secar en molde de morro. Se endurece. En esta forma, como está acá, se exportaba a España. Llegando a España, se trituraba, se aplicaba agua y se usaba el líquido nuevamente.
Durante la excavación del obraje de Añil se encontró huesos de animal, obsidiana y algunos clavos. En 1996 es cuando se profundizó la investigación del obraje colonial. Acá al centro vemos el ejemplo o el tono del azul índigo que da el añil después de su procedimiento final. Un azul intenso, un azul profundo. Finalmente tenemos la fotografía de la cultura 5 del Cerro Campana. Esta se ubica en la presa al norte. Sería una de las más altas encontradas al momento. ¿Por qué lo llaman Cerro Campana? Por la forma que representa una campana. Sí. Es una botija que no es propia de América, podría ser de Europa, donde posiblemente traían vino, algún aceite o algún líquido. ¿Preguntas? Yo creía que los españoles habían descubierto el añil aquí, pero ya lo procesaban los antepasados. 5000 años antes de Cristo en Egipto ya se conocía el añil. En Egipto. ¿Sí? ¿Teníamos comercio con los egipcios? No, para nada. Evidencia arqueológica que ya había el añil en Egipto. ¿Esa planta también había allá? En todo el mundo. Ah, todo el mundo. ¿Preguntas, jóvenes? Perfecto, yo hasta que les voy a acompañar. Gracias por la visita. Acaban de ingresar a las pirámides, un gusto ayudarles. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecidos. Un placer. Allá viene otro grupo de amigos. Gracias, ¿sí? Acabamos de salir del Museo de San Andrés y ahora vamos a ir a las pirámides. No, La arqueología de El Salvador tal vez no tiene la majestuosidad de algunos sitios como de México y Guatemala, donde hay unas inmensas ciudades y pirámides, pero siempre que veo a los turistas llegando a este lugar se maravillan de ver lo que nosotros mostramos, porque lo recuerda a lo que sucedió en Pompeya. ¿Qué hacer para que el nombre de El Salvador resalte dentro del resto de países? Si estamos hablando de turismo, ¿qué tenemos que hacer para que El Salvador resalte y se pueda ver al lado de un Costa Rica, al lado de un México, al lado de un Panamá, al lado de un Guatemala, etcétera? Hace unos momentos estaban los turistas japoneses y cuando vieron esto dieron una mezcla de exclamación, como ¡ah, qué interesante!, ¿verdad? Entonces, porque es algo que no se ve en ninguna parte de América, de Mesoamérica. Creo que eso es una importancia especial este lugar y por eso es que es tan atractivo para los turistas. ¿Por qué no hacer una mayor presencia internacional a través de la participación de todos los salvadoreños en el exterior, hablando bien de nuestro país, mostrarle la cara bonita al mundo? Tenemos una cara bonita. ¿Por qué no mostrarla? Yo creo que es de justicia para el país que comencemos a compartir las cosas buenas que ofrece el país. Inhuesca oxepa yesque, inashkan ahmu yesque. No hay otro lugar donde se pueda apreciar casas mayas conservadas en este grado. Son... En un futuro, con más investigación, se va a ver mucho más, porque lo que uno mira ahora es quizás el 1 o 2% del total. ¿Y qué espera ser descubierto? Un mercado montado, templos con todos los objetos propios, maravillas esperan ser descubiertos aquí.